que esa sería una pista bastante interesante para correrla en GT3, ¿no? Uh, Muy técnica. Muy técnica, muy interesante. Se los dejo acá, si ustedes ponen en YouTube circuito Albert Park sin muros o circuito Albert Park antes de armar la pista. Y hay un video donde no sé quién es el man, sale en su carro y hace todo el circuito, pero pues no está armado sino las calles y se ve demasiado extraño. O sea, Max Verstappen en 2024 rompe un récord y es que la media velocidad fue 250 kilómetros por hora. O sea, eso es brutal. O sea, creo que inclusive salvo Arabia, esa es la que le sigue de las pistas más rápidas. La historia es una pista que empieza en 1986, en plena caída, se podría decir, del telón, del telón de acero, que se genera después de la Segunda Guerra Mundial, porque esos eran estados comunistas. Entonces, ¿qué Inge? ¿Qué dice Tincho? ¿Cómo vamos? Todo bien, dos. ¿Todos listos? Y todo mundo, bienvenidos a la Gaming Racing League Fórmula Uno Podcast en su edición de la historia de las pistas de la Fórmula Uno. Entonces, ¿qué parceros? ¿Cómo va todo? Acá el Tincho, pues para que hablemos de dos pistas bien interesantes y les voy a dar ¿cómo es? Un adelanto. Hay una que no le gusta al Inge y en Sim Racing no le va bien. No, no, pero para aclarar, no me iba bien, porque en las últimas Ah, carreras que hemos corrido en un día me dio bien. ya le ha ido mejor. Ah, bueno. Estaba Sí. pensando yo que acaba de caer en cuenta que esa sería una pista bastante interesante para correrla en GT3, ¿no? Uh, Muy técnica. Muy técnica, muy interesante. Lástima que no esté. Bueno, sí, hay pistas que, por ejemplo, hay bueno, acá no hacer la publicidad, estamos iniciando la temporada, ya vamos en la tercera fecha, de Gran Turismo 7 por si quieren correr. Que estaba viendo en estos días un video de la Porsche Cup que corren en Zandvoort. Pues Zandvoort debería estar en Gran Turismo. O sea, sería muy buena correrla también en GT3. La verdad es que sí. O sea, la cosa es que es muy difícil tener tantas pistas como tal. Antes me parece que Gran Turismo tiene muchas. Sí. Y estaba leyendo que en el 2027 se acaban la licencia de la mayoría de los carros. ¿Tendremos Gran Turismo 8? Bueno, veremos. Pues dice que se acaba la licencia, pero pues Gran Turismo existe desde el PlayStation 1 y han tenido Sí. siempre la licencia, pues no creo que se la vayan a quitar ahora. ¿Usted se imagina así como el FIFA, que terminemos viendo que Mercedes se llame qué? Mercenario, que Ferrari se llame Ferrer, No, que llámame el caballo, de Horse, el cabalino, el cabalino. así le ponían esos nombres. Bueno, listo, ya, mucha cháchara. Inge, ¿cuál es la primera pista de la que vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de una que ha sido costumbre como inicio de temporada, pero en los últimos años cambió con Bahrein, pero en los últimos 2 años, creo que el año pasado también arrancó en Australia, ¿cierto? No, solo volvió a empezar a arrancar este año. Entonces este año volvimos a arrancar en Australia, que fue uno de los más comunes inicios de la Fórmula Uno, pues en la época de los 90 inicios de los 2000. Sí, de hecho, de allá es nuestro queridísimo Ricciardo, que nunca fue capaz de ganar en la casa. Lo máximo fue un podio, pero pues es más de lo que ha logrado los australianos. De hecho, Piastri no fue capaz, iba a ser segundo este año y no fue capaz y terminó quedando noveno, si no estoy mal. Quedó noveno. Entonces, puede que nos corrijan en los comentarios, creo que no ha ganado ningún australiano como No, no tal ha en ganado Australia. ninguno. No ha ganado ninguno. El más cercano fue Ricciardo y aún así no fue capaz de ganar, Mm. pero quedó tercero. Y Piastri pues estuvo luchando por la victoria, pero se equivocó en las últimas dos curvas antes de la recta principal, terminando la carrera y termina llegando noveno. No, por eso. Y termina en puntos gracias a que Botoleto se quedó de DNF. Pero bueno,
Ese Bueno, no es el hecho de lo que estamos hablando acá. no, pero que es un tema interesante de que un australiano no ha sido capaz de ganar en su casa. Bueno, Eh, bueno, usted mencionaba que inicia así, desde el año 1996, siempre inició, pero de un momento a otro, pues los jeques empezaron a pasar más platica para que empezaran en Bahrein. Y Bahrein empezó en la Fórmula Uno, que más adelante le vamos a traer la historia de Bahrein, que realmente es reciente, pero ya uno podría decir que es inclusive hasta vieja guardia porque ya lleva también no, muchos pero es que años. tiene más de 20 años ya esa pista, ya. Eso es vieja Exacto, guardia. exacto. Entonces estuvo, si no estoy mal, como 6 años iniciando la temporada de Fórmula Uno y este año decidieron regresar a que sea Albert Park el que inicie, desde 1996 está, y es una pista que es semiurbana. Eso quería que arrancáramos, porque hemos hablado de circuitos permanentes, como lo son Monza, como lo es Silverstone, y Bélgica. circuitos urbanos completamente, como lo es Mónaco. Pero este es semipermanente. ¿Qué quiere decir semipermanente? Que igual las pistas son concurridas, pero es que estos son carreteras que están dentro de un parque, del Albert Park en Melbourne. Entonces son pistas que recorren carros, pero no son tan transitadas, ¿sí? No son tan transitadas por carro, entonces por eso es semipermanente, porque es que a la final no tienen que cerrar carreteras, o sea, carreteras como tal, para eso, sino que lo que hacen es armar el gran circo. Colocan las barreras, colocan todas las cosas, colocan el paddock, arman todo y se hace el Gran Premio de Fórmula Uno. Sí, y es interesante porque es la única pista que es así, salvo con Arabia, aunque ya acá creo que lo dijimos una vez, Arabia lo llaman semiurbano, pero realmente Arabia es permanente. Lo que pasa es que su estilo es O sea, como fue armado como semiurbano, semiurbano. semiurbano, pero es permanente. Entonces, también es un, digamos que un circuito distinto y especial. Albert Park, se los dejo acá, si ustedes ponen en YouTube, circuito Albert Park sin muros o circuito Albert Park antes de armar la pista. Y hay un video donde no sé quién es el man, sale en su carro y hace todo el circuito, pero pues no está armado sino las calles y se ve demasiado extraño. O sea, se ve muy bacano porque él va poniendo como el paralelismo de cómo es el circuito, cómo se ve cuando están en carrera y cómo no lo es, y la magia que hacen para armar esas pistas. O sea, es que eso es lo más cercano a la magia. Por Porque eso es el gran circo. es lo más cercano a la magia porque arman las curvas en partes de donde quizás no es una curva, ¿sí? Como ponen los Sí. guarrel, como ponen los pianos, como ponen los muros. Entonces, Inge, esta es una pista que empieza en 1996, pero no fue el primer premio de Australia, ¿o me equivoco? No, en 1996 se empieza a correr en Albert Park, pero antes en la Fórmula Uno se corría en Adelaida. Pero lo más curioso es que Albert Park no es nuevo. Albert Park existe desde 1953 y corrían otras categorías que nada tenían que ver con los tipo Fórmula o el Fórmula Uno como tal. Era en Adelaide que se corría como tal. Pero ya que estamos hablando de la historia de la pista actual de Melbourne Park, existe en la Fórmula Uno desde 1996 que reemplazó a Adelaide. Y no tuvo ninguna modificación Hasta el hasta el 2022. 2022. Pero antes de continuar con eso, digamos dos datos importantes que creo que es importante decirlos de entrada, y es que es una pista que es medianamente larga, porque mide 5.278 metros y por eso son, entre comillas, pocas vueltas, 58, porque vamos a ver que Hungría son muchas más vueltas. Entonces, a veces, ve, y yo creo que ese dato lo vimos hace mucho tiempo y es bueno que lo vemos ahorita, cuál es la razón y qué determina como tal las vueltas a un circuito. Porque hay gente que le pregunta a uno como, ay, ¿por qué en Mónaco son 72 y por qué, por ejemplo, acá son Pero dio el 58? peor ejemplo, Tincho. Porque acuérdese que Porque, Mónaco es especial. Y Mónaco bueno, es la sí, única carrera que no se corre en los 300 kilómetros bueno, reglamentarios. entonces para adelantarnos un poquito, entonces digamos, ¿por qué en Hungría son 70 vueltas
¿Y por qué en Australia son 58, Inge? porque se corren 300 kilómetros más una vuelta de pista. Entonces, entre más larga sea la pista, menos vueltas tiene. Por eso la más larga, que es Spa, que ya hemos hablado de ella, solamente corren 44 vueltas. Son Y como lo decía el Tincho 44. ahora, Mónaco, a pesar de que se corren 72 vueltas, es la única pista en toda la Fórmula 1 que hoy corre los 300 kilómetros. Por ser el circuito más lento, donde se corrieran los 300 kilómetros, habría que dar más de 100 vueltas. Sí, porque es que estamos hablando que Mónaco no tiene los 3 kilómetros de longitud y, por ejemplo, eso no importa. Nos adelantamos ahorita y lo repetimos. Y, por ejemplo, Hungría son 4.000 metros y dan 70 vueltas. Entonces estamos hablando que tranquilamente podrían dar 140 vueltas en Mónaco. Por eso decía más de 100 vueltas. Pero continuemos, Bueno, estamos en Albert Park, estamos en entonces, Australia. entonces ahí repitiendo, son 5.278 metros y son 58 vueltas. Pero esto cambia en el 2022. ¿Qué fue lo que cambió ahí, Inge, en el 2022? Yo, la verdad, para eso, yo sé que era una chicane, pero yo no me acuerdo dónde está ubicada. Eso suena a la curva 9 y 10. Usted cuando sale al sector 2, que es como una semichicana, donde de Choco Roce, que sale uno Sí, como esa recta, ahí, uno ahí hace es donde hacia esa curva y antes de coger otra vez la curva hacia la derecha, de donde arranca el DRS ahora, hay sí, sí, ya la recordé. una chicane que paraba 90 y se Derecha, metía izquierda. ya a la chicane rápida, pues, del sector A la 3. otra chicane virtual. Yo le llamo la chicane virtual, antes del último DRS. Sí, ya me acordé cómo era esa chicane. Esa cambia en 2022 para darle más fluidez como tal Al para circuito. darle más fluidez al circuito, que sea más rápido y aparte ahí terminan agregando un DRS. Exactamente, y es la única pista de la Fórmula 1 que tiene 4 zonas de DRS con solo 2 puntos de detección. Lo que pasa es que eso fue para el 2022, pero no se estrenaron esos DRS en el 2022. Recordemos que por unas, Temas como de que seguridad. no tuvieron unos análisis técnicos exhaustivos y vieron que podía ser, ¿cómo se dice? Podría Peligroso. ser peligroso y no fue hasta el 2024 que ya ahí sí empezaron a utilizar todas las zonas de DRS. ¿Sí? Hasta el año pasado, porque fue 2022 y 2023 con las dos zonas de DRS habituales. No, tres, porque son la de la recta Sí, principal, sí, perdón, después de sí. la recta principal y la que es después de la chicane virtual. Sí, la que agregaron fue la que es en ese curbón donde se Sí, eliminó la donde chicane. está la curva 9 y 10. Exacto. Y esto Pero llevó, hay algo más que decir, que al ser un circuito semiurbano, es una pista que cuando la arrancan está muy verde. ¿A qué nos lo referimos que le con llaman eso? Hay verde, muy muy poco visto. caucho en la pista. Entonces lo que hablan en las transmisiones de que hay muy alta la evolución de pista. O sea, desde la práctica 1 a la práctica 3 han engomado tanto la pista que pueden ir mucho más rápido. Los tiempos se Y ven. cuando, y cuando se refiere el Inge a engomar es que la llanta va soltando caucho. Lo que pasa es que nosotros en la calle no lo vemos porque no andamos a las velocidades que ellos andan y no No, son ni ese tipo siquiera de por engomaje. eso, es por el tipo de compuesto. Porque el Por eso compuesto el más tipo de duro neumático. C1, el compuesto más duro el C1 es hiper blando a comparación de las llantas de calle. Entonces ellos van dejando esa goma y va quedando una huella y cada que pasan se vuelve más rápida la pista porque hay más adherencia, hay más aerodinámica mecánica. Exactamente. Bueno, ¿a Inge, qué pero elige es entonces usted ese o yo? ¿Cómo taller, así que aerodinámica mecánica? ¿Qué es eso? Aquí el ingeniero soy yo, parcero. bueno, entonces, ¿qué es mecánica, aerodinámica mecánica o cómo se llama eso? Sí, así se llama. Sí, mecánica Y la otra es el downforce del carro, del del aire, viento. del La viento. mecánica es todo lo que influye físicamente en que el carro tenga más adherencia a la pista. Más goma, goma con goma, no desliza, por consiguiente, el carro, las llantas y el suelo trabajan para que el carro no deslice. Y la del viento, o sea, el downforce es la presión del viento sobre el carro para que no se despegue. Mm. Yo me lambo que algún día de verdad prueben un Fórmula 1, cómo es capaz de andar por encima de un tonel de la fuerza que tiene aerodinámica. Pues Fernando Tornelo lo acabó de publicar.
Y yo, ¿lo está diciendo porque usted lo vio o porque se acordó de esa No me analogía que acordé. siempre han dicho? Porque Fernando Tornelo publicó hace como 2 días un carro de Fórmula 1 al revés y dijo, antes de que me funen, les explico que teóricamente si un auto de Fórmula 1 anda más de 180 kilómetros por hora de cabezas en un túnel es capaz de sostenerse. Realmente que no se han atrevido a hacerlo. No, 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 pues deberían hacerlo, ¿cierto? O sea, lo dicen y lo dicen y lo dicen, pero no lo hacen, deberían mostrarnos. Lo que pasa es que no existe una tecnología de inteligencia artificial que sea capaz de controlar un Fórmula 1 para poderlo mandar y que si se estrella, pues no hay mate a nadie. Así es. Y no hay nadie lo suficientemente loco para irse de cabeza en un carro. No, no, Las yo penas creo lo que hacen en una sí. moto en un circo. No, yo creo que sí habrían los suficientes locos que lo harían. El problema es que eso sería un problema así firme, consentimiento informado y lo que sea. Eso sería para demanda a la familia porque Bueno, mató por lo que sea. dejemos eso para un podcast que no estamos hablando de la pista. Volvamos Ah, a eso es lo Melbourne. bueno. Eso es lo bueno de esto, que charlamos y charlamos. Y para terminar lo que cambió de la pista, Max Verstappen en 2024 rompe un récord y es que la media velocidad fue 250 kilómetros por hora. O sea, eso es brutal. O sea, creo que inclusive, salvo Arabia, esa es la que le sigue de las pistas más rápidas. Que Estamos Arabia sigue. hablando, sí, de velocidad, sí, claro. Estamos hablando que hizo esa vuelta en 1:15.915. Fue una bestialidad de vuelta. O sea, fue tan rápida que no pudieron mejorarla en el 2025, quizás rompiendo todos los récords de pista. Que están rompiendo todos los récords de pista, pero ahorita no me voy a adelantar. Pero, pero es interesante, es porque cuando hablamos de velocidad media, no es que alcancen, de pronto los que no tienen claro el concepto, no es que alcance 250 kilómetros por hora más, sino que en promedio, en unas partes anda más rápido que otro, pero en promedio, si fuera velocidad constante, andaría todo el circuito a 250 kilómetros por hora. Mm, Eso es demasiado rápido. sí. Tincho, hay una cosa muy curiosa del Melbourne Park y es que a pesar de ser semiurbano, que tiene escapatorias, uno ve unos choques demasiado espectaculares en Melbourne Park, más que en Mónaco. Sí. Está el de, bueno, pero hay uno que es espectacular. De pronto estás hablando del de Alonso con Esteban Gutiérrez. No, 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 estoy hablando más del que ocurrió en la relanzada, no me acuerdo si fue 2023, en la relanzada que se fueron los dos Ah, alpines, sí, fueron al que se chocan muro, que quedan que los dos Alpine Alonso por dijo que fuera. tenía que devolverle la posición, que no había cruzado el sector 1, o sea, que eso se volvió una nada. Que hicieron dos relanzadas y 2 veces se dieron duro. Mm. Que ahí es donde ¿Cuál se lobby chocan de los dos Fórmula Alpine. 1 de multijugador? Donde ahí es donde se chocan también los dos Alpine que quedan los dos por fuera. Sí, Inge, pero por ejemplo, esa es espectacular porque no hubo nada fatal. Pero por ah, sí, ejemplo, cuando claro. choca, cuando choca Ralf Schumacher con Jacques Villeneuve, eh, que sale la llanta de Jacques Villeneuve volando y mata al comisario. Creo que es en la única Sí. pista donde muere un Marshall porque le cae una llanta encima. O sea, es impresionante, ¿no? No, pues que pues, si un choque, usted mínimo un choque suave lo puede tener a 20G, una llanta de esas lo mata inmediatamente. O sea, es que ni siquiera es el golpe. O sea, pues sí es el golpe, pero el hecho de que si que lo golpea en la cabeza le rompe el cuello. Claro. O sea, no es una contusión, es que le rompe el cuello. Ahí Pero si yo hablo también. de cosas espectaculares es porque los pilotos salen bien. Lastimosamente los Marshall no cuentan con los elementos de seguridad de un piloto y fue un accidente de fatalidad externa. La verdad, no El sé, choque de Alonso también fue muy impresionante cuando choca con Esteban Gutiérrez, que da unas vueltas de campana. En esas es que se le monta por detrás, ¿cierto? sí, Y no pasó absolutamente nada. Y el más reciente fue el año pasado con o eso Russell, fue este año. Eso fue con el año Russell. pasado. Eso fue Eso el año fue el pasado. antepasado, no, fue el pasado, fue el Fue año el 2000 pasado, finalizando la 2024. carrera que la ganó Sainz. Y lo más Que chistoso es que fue que estuvo involucrado también Fernando Alonso, pero no lo tocó. supuestamente y fue sancionado. Pero acá lo dijimos, creo que acá lo dijimos, bueno, cuando eso no ha empezado el podcast, ya casi cumplimos un año.
pero pues nosotros siempre teníamos estos debates antes de grabarnos, esa fue una de las razones por las que empezamos a grabar. Nosotros decíamos que igual no se merecía como tal la sanción a Alonso, porque sí, Russell se asusta, pero Alonso no hizo, a él lo sancionaron por conducción errática, pero Alonso lo único que hizo fue frenar un poquito antes. Errático Y lo de Leclerc en, en en, Hungría. en Hungría. Y de Y eso pronto, que me pareció más agresivo que errático lo de Leclerc. y Russell pierde punto de frenada porque cuando uno va corriendo, uno traslada muchas veces el punto de frenada con el piloto de adelante y no las referencias que uno tiene porque la frenada cambia totalmente y Sobre todo por el Russell aire sucio. pierde el control del coche y da unas vueltas de campana también fuertes. Ese carro queda acostado totalmente. Sí, queda acostado y Russell, porque iba atravesado en la pista, pidió inmediatamente una bandera roja. Porque donde hubiera Sí. venido otro carro detrás, se lo lleva por Y delante. esa es una parte muy rápida. Mm. Ahí solo se toca el freno y se coge la curva, la semicurva a la izquierda y acelera a fondo. Entonces ahí hay que salir muy rápido, por eso entran tan rápido. Y ahí hay un piloto, o sea, Albert Park es un circuito que es difícil de ganar y ha sido evasivo inclusive para los grandes campeones. De hecho, el más ganador solo ha ganado 4 veces. Es raro, porque generalmente cuando uno habla del más ganador, está entre 6 y 8 victorias en la pista. Pero el que Sí, más ha ganado en Albert Park es Michael Schumacher, nomás con 4. O sea, uno dice nomás 4, 4 es mucho, pero para lo que uno ve de récords es poco. y de hecho es bastante esquivo porque, por ejemplo, Australia, Hamilton solo creo que la ha ganado como 2 o 3 veces, Max solo la ha ganado 2 veces, o sea, es esquivo para los campeones. Sí, pero no, lo más curioso no es tanto eso. Lo más curioso es que lo que pasó el año pasado, que Sainz Sí. se perdió el Gran Premio de Arabia por una apendicitis y eso le quitó como 30 kilos de encima porque llegó en Australia y se los papió a todos. Eso fue en el 2024-2023. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Sí, claro que a defensa Max no está en esa carrera. Pues lo adelantó justo en la vuelta que quedó en DNF, pero lo tenía Sí. azotado, o sea, de Verstappen nos estaba alejando. O sea, yo creo que si hubiera estado Verstappen, ganaba Sainz. Y lo otro interesante es que, por ejemplo, equipos y ganadores, el más ganador es McLaren con 12 victorias, que igual para un equipo que tiene como 60 años en la Fórmula 1 no No, son pues tiene muchos. más Ferrari, no tiene todo eso. Eh, ya para ir terminando entonces Albert Park, repetimos entonces las vueltas. La vuelta más rápida de la pista la tiene Max en 2024, 1 minuto 15 segundos con 915 milésimas. Y la vuelta rápida en carrera la tiene Leclerc. También del 2024. Ujú. Con 1:19.813. 1:19.813. Listo, yo creo que la verdad es que para hacer un circuito que es viejo, pues no tiene tanta historia, no tiene como tantas situaciones como nos tenía acostumbrados las pistas ¿Cómo que que de las no? otras que hemos El visto. adelanto de Montoya Schumacher que el Ah, relanzamiento pues safety car en curva 1. ese es el Reels más visto de nosotros en nuestro Instagram. Y aprovechemos ahí. Vamos, antes de seguir con la siguiente pista que ya les adelantamos que es Hungría, recuerden que hacer sus cositas. Y sus cositas es darle like, compartir, suscribirse, seguirnos en TikTok, Instagram, YouTube, Spotify como Gamer Racing League F1 Podcast. Y también nuestros patrocinadores, Martín Functional Training, tenemos también a Adriana Orozco Coaching en Bienestar y tenemos también Sigma, que es todo lo que tiene que ver con asesorías empresariales. Y nuestra marca, Entonces, y nuestra marca, que es ¿cuál? la La Gamer Game. Racing League. Y entonces vamos para una de sus pistas favoritas. Usted que decía que todas sus pistas son sus favoritas. Esta sí no lo decís. Estas, digamos, todas las que hemos hablado son top para mí. Esta llamémoslo como que es el segundo escalón. O sea, que me gustan igual, pero no las disfruto tanto como las que hemos hablado antes. Sí, sí, sí.
Pero Húngaro Ring siempre ha sido, o sea, yo creo que fue más de la época de cuando corríamos en control que yo no le sacaba el gusto al Húngaro Ring. Sí, era más complejo, sí. Era Lo que más pasa es que es una complejo, pista sobre todo muy ese compleja. sector, esa entrada al sector 3 es brutal con control, parce, no. Bueno, es que Es como realmente, querer coger, ¿cómo se? Las heces de Silverstone en control, eso es una pelle. sí, es muy maluco. De hecho, es una pista que es considerada un desafío técnico. Es una pista muy técnica porque una curva siempre te lleva eh, a A cometer la... error en todas las siguientes. Exacto, exacto. O sea, es un entreverado que si vos coges mal una curva te complica las dos siguientes y si la siguiente la coges mal, entonces te complica las dos siguientes y así sucesivamente. Entonces te equivocas dos veces, te vas arriba en el tiempo. Entonces, y lo más curioso, bueno, primero que todo, que se llama Húngaro Ring. No sé por qué Húngaro Ring, porque eso nunca ha tenido un oval. Siempre ha sido así, pero es un Húngaro Ring. Sí, sí. Queda en la ciudad de Budapest y lo más curioso que me parece a mí es que lo llaman el Mónaco sin muros, por la complejidad que se tiene para adelantar, por ser tan técnico y que la clasificación sea muy definitiva. No es como Mónaco, que prácticamente te asegura, pero te da muchas chances, o sea, muchas carreras se ganan desde la pole. A Pero menos que sea realmente Norris o Leclerc, pues. desde la pole es como un 80 y punto por ciento de posibilidades. De hecho, son raras las veces que han ganado desde atrás y solo son pilotos puntuales. Button ganó desde la posición 14, también Raikkonen ganó como desde la posición ¿qué? 12. 14. Realmente Button ganó desde la 14. ¿Quién? Button, Jenson Button. Por eso, y Raikkonen también ganó una vez fuera del top 10. Ese sí no me Eh, acuerdo. entonces han ganado muy poquiticos desde el, dicen que desde la segunda fila, es decir, hay mucha posibilidad de ganar si usted sale máximo cuarto. De ahí para atrás es casi imposible y lo vimos este fin de semana, el fin de semana antepasado, donde se vuelve un trencito de DRS y es imposible pasar en esa recta principal. Pero antes de continuar en eso, dando pues como las especificaciones de la pista, es interesante mencionar, porque pues el deporte es política, y en esa época, que Y la historia fue hay que en saberla, estamos hablando de la historia. la historia, es una pista que empieza en 1986, en plena caída, se podría decir, del telón, del telón de acero, que se genera después de la Segunda Guerra Mundial, porque estos eran estados comunistas, ¿sí? De la comunidad de Varsovia, el imperio austrohúngaro, que estamos hablando de Astro, Austria y Hungría, lo que es hoy Austria y Hungría, era parte de de la comunidad comunista, por decirlo así, ¿sí? Tenían un sistema económico comunista y obviamente el Gran Circo de la Fórmula Uno es un símbolo del capitalismo, ¿sí? Ahí y tuvo mucho exacto. que ver Bernie Ecclestone y su influencia política para que incluso 4 años antes de que cayera el famoso telón de acero, representado Y el muro de principalmente por el Berlín. muro de Berlín, 4 años antes fueran capaces de llevar un gran premio de Fórmula 1 a Hungría. Y fue todo un éxito. Y fue todo un éxito porque llegaron más de 200.000 personas a ese gran premio. Que ahorita es normal ver ese tipo de poblaciones en las pistas, ¿sí? Pero estamos hablando de hace 30 años. Entonces eso es mucha gente. Y realmente se prohibía en ese tiempo cruzar ese telón de acero, que realmente era un telón, era algo metafórico, Era porque más ideológico Europa, que físico. porque Europa estaba muy dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que entró la Guerra Fría, después la Guerra Fría sí que era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ya se venía, digamos, disolviendo la Unión Soviética. En el 89 cae el muro de Berlín y hasta el 91 no se disuelve la Unión Soviética. Entonces, Bernie Ecclestone seguramente, esto sí ya es chisme de nosotros, seguramente abogó por eso, como venga, ya la situación está más calmada, ya esto parece que va a acabar, empecemos con platica, ustedes van a necesitar plata, empecemos a introducirnos en estos países con la Fórmula 1 y verá cómo empieza a fluir el capital.
pero es interesante saberlo porque vea la capacidad que tiene el deporte de traspasar ese tipo de barreras, porque en este caso fue la Fórmula 1, pero siempre le hago un poquito de publicidad a lo que yo me dedico, pero el deporte ha hecho eso en muchas otras sociedades. Entonces es interesante ver esto porque yo creo que es en la única que vamos a ver esa historia. Sí, y sobre todo que siempre hemos sabido que el sistema comunista no es el más eficiente, pero tienen el récord de construir la pista Fórmula 1 más rápido que cualquiera. En 8 meses lo construyeron. En 8 meses, eso como que cuadraron eso y de una, bueno, hágale que yo las tengo en 8 meses. Y fue muy interesante porque quedó una victoria para la historia, porque creo que es la única victoria donde es un piloto que es tan reconocido. Y fue que la primera victoria fue de Ayrton Senna Sí, en Ayrton Senna, esa pista. sí, y una batalla épica que tuvo con Nelson Piquet cuando tuvo el adelantamiento que Nelson Piquet lo adelantó magistralmente por el interior y cruza, se va con el carro cruzado en curva uno después del adelantamiento como tal. Eso fue una maniobra que definió Ese es todo. ese es el suegro de Max. Ah, Ese Nelson Piquet es el suegro de Max. sí. Ese es el suegro de Max. También fue suegro de Kvyat, Ay, pero no, qué pues pesado. Ay, qué pesado. no me cansaré de decirlo. Qué pecado. Más le quitó el suegro, la esposa y la hija, porque la hija le llama papá. Y Max en una entrevista en estos días, no hay nada como llegar a donde mis dos hijas. Qué pecado. Que ya debe llorar cuando ve eso. No, No, mentiras. Uno no sabe qué arreglos tienen, ¿cierto? Pero bueno, volviendo pues ya al tema de Hungría. no, Hungría, venga, y le quitó otra cosa, le quitó el puesto en Red Bull. claro, y le quitó el Red Bull. Volviendo ya entonces a que es uno muy técnico, pues acá sí es importante, ya que saben cuál es la diferencia entre aerodinámica, mecánica, Mecánica. aerodinámica por viento. Acá es importantísima la alta carga aerodinámica y no necesariamente la mecánica. Exactamente, la carga aerodinámica es prácticamente la misma que llevan a Mónaco. Eso es, Súper cargado. el alerón es parado, es de pie. Como lo mostramos en Mónaco, para los que no han visto las anteriores, en Mónaco les mostramos cómo eran los alerones de la fuerza aerodinámica que se utiliza para Hungría como tal. Y hay unos datos interesantes, Inge, y es que o sea, es como Mónaco, es que Mónaco, Hungría ha sido como de las primeras veces, es como una pista que ha sido referencia de primeras veces. Entonces fue la primera victoria de Jason Button, ¿sí? De Fue Damon la primera Hill, de de, Kovalainen. de, de Damon Hill, de Kovalainen, del piloto suyo, No, pues y sobre todo mío, huevón. Pero Esteban Ocon. la primera y única de Esteban Ocon. Por eso estoy Pero diciendo eso que es para mí eso es más, fue más victoria de Alonso que de Ocon. sí, toda la vida. Porque Y también donde fue la Alonso primera no retenga a Hamilton, Hamilton gana carrera. claro, Hamilton le llega. Mm, Y ya que usted menciona a Alonso, fue la primera pole de la carrera en Fórmula 1 de Alonso, con 22 pero no ha ganado. añitos. Con 22 años en el 2003. Con 22 años. Y ¡Hace 22 años! hace 22 años. Y cumplió años allá. Sí, a él Cumplió generalmente le años. cae mucho el cumpleaños en el Gran Premio de Hungría. Sí, es Y que él cumple ahí, como por la misma época todos los años. sí, yo creo que también cumple siempre. Yo creo que es que él cumple casi la misma fecha siempre. Sí. Y también hay que darle paso a una tragedia que casi nos quita, para mí, uno de los grandes pilotos, de los grandes no campeones, Mm, que fue Felipiño Massa, sí. que casi muere por un golpe de un artefacto de uno de sus compatriotas. Exactamente, algo salió de la suspensión del carro que llevaba adelante El y resorte. golpeó directamente y fue tanto el golpe que lo dejó inconsciente, pero donde no hubiera sido por el casco, hubiera sido como una bala, lo atraviesa. Ese fue el resorte de la suspensión. Salió despedida del carro de Barrichello cuando eso estaba en Brand GP. Sí, Y,
y él queda inmediatamente. Y de hecho esa fue una de las razones por las que también empiezan a implementar el halo. No, y Esa otra es una de cosa las razones. interesante es que Ah, ese casco, sí, eh, ese casco de Felipe Massa quedó ¿cómo es? En un museo. y tiene todavía el coso Sí, claro, lo tiene todavía incrustado. Así como también el casco de de este que Grosjean, incendió en Bahrein, ¿cómo es? de Grosjean, Sí, de Grosjean. que los cambios, esto llevó a cambios técnicos en el reglamento y una de ellas es el halo que se implementa años después, porque obviamente eso inicia una investigación, pero lo que sí implementaron muy rápido es una cintilla, no sé qué material es, carbono, metal, no sé la verdad, acá, y por eso los pilotos ya la visión es mucho más pequeña que en ese tiempo. La otra vez era una visera como un casco de moto, pero ya uno ve la visera grande, pero realmente ellos ven es por un rotico de esta manera, porque toda esta parte es una platina precisamente para evitar que esos objetos contundentes causen este tipo de accidentes. Exactamente. Y yo creo que Oye, para ir finalizando hay que hablar del terror negro, pero le voy a dar a usted ese, yo ya he hablado mucho del terror negro, le voy a dar a usted ese privilegio del mejor carro manejado por el mejor piloto de todos los tiempos. para terminar con algunos datos, que datos son datos y hay que darlos. El circuito tiene 4.381 kilómetros, se disputan 70 vueltas y la vuelta récord en carrera y la récord histórica de la pista es del mismo carro y el mismo piloto en el mismo año, de Lewis Hamilton en el Terror Negro. La vuelta más rápida de la historia es de 1:13.447. O sea, era tan rápido ese carro que ni siquiera los grandes carros hoy en día, el McLaren, defectuosos, son capaces de llegarle. Estamos hablando de una diferencia de por lo menos 2 segundos. ¿Cuánto fue la pole? ¿1:14 La qué? pole, la pole fue 1:15.3, pero en la vuelta más rápida En en uno catorce práctica fue nueve. 1:14.8. Igual sigue estando a segundo y medio. Eso es Sí, un un abismo. segundo y medio. Y Eso la es un vuelta abismo. rápida en carrera, 1:16.27, que es casi una vuelta de clasificación. Es casi una vuelta de clasificación. Muchos hicieron ese tiempo. Mm. Muchos hicieron Muchos se ese quedaron tiempo. con ese tiempo en la clasificación de hace 15 días. Realmente ese es el carro más dominante que ha habido. Pues ese, de hecho, hay un video, también si lo quieren buscar, busquen Terror Negro en Hungría. Es impresionante cómo coge las curvas ese carro en Hungría, que son curvas de mediana y baja velocidad. ¿Sí? Realmente de alta velocidad solo hay una, pero eso no parece curva en ese carro. Él coge esa curva prácticamente a fondo, Mm. que es la No, y lo después de más la. curioso es que en esa pista se le conoce el terror negro no solamente por la velocidad, sino porque Bottas sacó de carrera como a 4 carros de una sola. Ah, no, no, pero eso fue con el terrorcito. Ese fue con el terrorcito, eso fue en el 2001, en el El 2021, 21, ¿verdad? ese fue en el 21. Eso fue en el 21 y yo lo iba a mencionar y me olvidó, bueno, que llega en la salida, Bottas sale mal, pero parece que hubiera sido premeditado, porque él sale mal y enseguida acelera y se lleva un McLaren, creo que Juan Norris se fue contra Checo, Checo se fue contra Max, eso fue una carambola Sí, impresionante. a Stroll se llevó a Checo y casi se lleva a Verstappen. Casi, a Verstappen se lo llevó medianamente que le dañó todo el puntón No, derecho. pero bueno, yo digo que se los llevó, fue los que dejó DNF, Ah, claro. fue los que quedó Pero DNF, ese fue porque con el terrorcito. Hay gente que dice que ese carro era más rápido que el terror negro. Yo difiero totalmente. no, los mayores récords están con el de 2020. Aunque ese terrorcito en Brasil 2021, eso es una cosa loca. Mm, Hay que decirlo, pues. sí. Y bueno, no sé qué se me escapa, Inge. No, se nos escapa que recuerden que estamos en el parón de verano y vamos a continuar con todas estas historias de las pistas. Pero si también quieren que les hagamos un análisis, como saben lo que hicimos, el que hicimos de rookies hace una semana, para que vayan y miren quién fue el mejor rookie, quién ha sido el mejor rookie durante esta temporada, que han salido muchos análisis, pueden ver un análisis bastante completo que hicimos. Y si quieren algún otro análisis, saben que siempre estamos dispuestos a escucharlos nuestra comunidad. Deberíamos mirar y programar también. Nos quedan todavía 3 semanas de podcast sin carrera. No, Debería. ¿Cómo? quedan 2 semanas de Ah, podcast. quedan dos.
Deberíamos mirar a ver si hacemos uno de preguntas y respuestas. Mirar a ver Ah, en sí, Instagram qué tanto nos preguntan y si sacamos siquiera unas 10 preguntas, podemos hacer un podcast de eso. sí. Incluso con nuestra comunidad de WhatsApp. Y también hagámosle de una vez la cuñita. Si usted quiere pertenecer a la mejor comunidad latinoamericana de discutidores, porque ni siquiera debatidores, de discutidores de Fórmula 1, siempre con el respeto y la grosería por delante, pero sobre todo respeto. Sobre todo el respeto, no el respeto. Quieran estar, ahí también tenemos los Gamer Rankings, siempre hablamos de Fórmula 1, está nuestra liga de Fórmula 1 en Fórmula 1 25 para PlayStation. Entonces, quienes quieran unirse, solamente déjenlo en los comentarios. Y nada, recuerden, esto es la Gamer Racing League. Muchas gracias a todos y continuaremos también con esta seguidilla de Pista de la Fórmula 1 que cada vez descubrimos más cosas que ni siquiera nosotros sabíamos. Quédense para una próxima. Hey, parceros, la buena, todo bien. Gracias.